Hola mis amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad. Estamos llegando a través de Teleradio América, canales 12 y 45, por todos los cables, Altiz, Claro, Win y Aster, y en todos los pueblos de la República Dominicana, por los 4 puntos cardinales, ha puesto Luis García este canal a que todo el mundo lo vea. Además, a través de la internet a nivel mundial, en todos los continentes del globo terráqueo. En YouTube, JJJ es Baluarte de la Verdad. También en Facebook o Facebook, en Twitter. Así que tienen la oportunidad, y pero WhatsApp también, y los grupos que lo enviamos por ahí. Tengo conmigo hoy a un tribuno, a un pico de oro, un hombre con una experiencia sin igual en la política, en el derecho, en la economía y en lo social. Me refiero a José María Hernández, oriundo de Mao, amigo de long time. Bueno, José, gracias por compartir contigo. Pero soy Jesús María Hernández. Jesús María Hernández. Jesús María Hernández. Aquí en Baluarte de la Verdad. Qué bueno. Miren, tenemos muchos temas hoy en este espacio. Jesús, ya Luis Abinader cumplirá este 16 de agosto 2 años en el poder. Así es. Arribó a él con una crisis de valores terrible en la República Dominicana, con una supuesta corrupción sin precedentes e indelicadezas, con crisis electorales, como fue la de medio término, con el COVID-19, una situación muy difícil a nivel mundial que estremeció la economía de todos los países. La salud desnudó todo el sistema hospitalario de las grandes naciones del universo. Quedaron al desnudo. No sabían qué hacer. Hubo que tomar medidas extremas de toque de queda, quédate en casa, cierre de empresas, restaurantes, negocios. La socialización estaba prohibida. 4 y 5 mascarillas usaban. Y rápidamente, con las medidas que tomó el presidente de la República conjuntamente con su equipo, logró recuperar el empleo, que había 850,000 empleos en peligro de la mediana, pequeña y microempresa en el país. Principalmente la microempresa, que tiene aproximadamente el 58% del empleo en la República Dominicana. Luis Abinader también abrió el país al turismo. Muchos lo criticaban. Pero cuando ya el turismo estaba cogiendo fuerza en sus buenas, aparte de las remesas, estaban ayudando increíblemente al país. Tenemos en el Banco Central más de 14,000 millones de dólares acumulados. Gabriel Albizu ha sido reconfirmado en ese puesto. Decidió la tercera vacuna, pero salió de una vez la Fuerza del Pueblo del Fútbol diciendo, y Leonel Fernández, que eso no era necesario. Se arriesgó el gobierno, Gabinete de Salud, AMD, todos, y le salió bien. Y eso le permitió a la gente confianza en un presidente que su estandarte principal es la transparencia, es un ministerio público independiente, y ha dicho,
tengo amigos, pero no cómplices. Así es Jesús, que faltaría mucho tiempo para nosotros poder detallar los resultados de este gobierno que en estos momentos tiene la valoración el presidente de más de un 60%. Mira, obviamente que hay que reconocer la capacidad gerencial del presidente Luis Abinader Corona. Sobre todo que recibe un barco en aguas muy turbulentas, un mar picado, y muchas personas, muchos escépticos, pensaron que quizás ese barco no llegaría a puerto. El presidente Abinader, que es un hombre bastante paciente, sosegado, muy coherente en su ejercicio, tanto personal como político, asumió el control de ese barco, a sabiendas de que si ese barco naufragaba, el país se hundiría para siempre. La población confió en las riendas, en el timonel que iba frente a ese barco. Algunos marineros se lanzaron porque no confiaron en el presidente. Yo te digo, José, que confíe en el presidente. Yo hoy me siento vanagloriado de haber confiado en el presidente, porque la República Dominicana hoy navega por las aguas de la paz, de la transparencia, del crecimiento y de la armonía entre sector privado y sector público. Hay que ver también, Jesús. Eso es muy importante. Exactamente. Hay que ver el deseo inusitado que tienen empresarios y empresas internacionales para venir a invertir al país por la seguridad jurídica. Hay que ver el desarrollo que han tenido las zonas francas en el país, que ha aumentado cerca de 10 puntos porcentuales la inversión. Me dicen que hay más de 80 empresas en carpeta para instalarse en el país y están solicitando naves industriales para hacer lo propio. Mira, ese desarrollo que tú con mucha razón y propiedad estás enunciando tiene un componente vital, porque no hablaríamos de desarrollo, ni de crecimiento, ni de estabilidad, ni de garantía jurídica, si la figura principal no irradiara confianza. O sea, el presidente Luis Abinader no es un político atípico, es un hombre que proyecta seguridad, confianza, y esos inversores internacionales lo que buscan es estabilidad. Entonces Luis Abinader es un verdadero referente democrático de América Latina, no solamente Centroamérica y el Caribe y la República Dominicana. No solamente un referente, no es un referente, Luis está trazando pautas con su ejercicio presidencial. Entonces Luis es un líder de Latinoamérica. Bueno, en este momento está considerada la República Dominicana como uno de los países que está mejor colocada económicamente, sus empresas, la seguridad, como tú dices, que le da, la confianza que le da Luis Abinader a los inversores nacionales e internacionales, además que tienen sus embajadas, sus embajadores, que los medios de comunicación en fracciones de segundo, las redes sociales le dicen lo que está pasando en el país, y que además, en este momento, muchos presidentes quisieran tener a nivel internacional la popularidad que tiene el presidente. Mira, José, yo no solamente me quedo en el calificativo que merecidamente tú le das al presidente, de líder, no. Ese líder va mucho más allá, porque hay líderes que no llegan a ser estadistas. Luis Abinader Corona, aparte de ese liderazgo personal que tiene, se ha convertido en uno de los grandes estadistas. Y yo llego mucho más lejos.
Después que Luis llegó al gobierno y ha demostrado esta capacidad, que lo hizo como tú te referiste con la pandemia, con la economía, como pudo granjearse esos turistas que volvieron, regresaron sin ningún tipo de temor. Esos renglones que él superó sin mayores consecuencias, hoy en día le dan a él la más grande demostración de no solamente ser un líder, sino que hay que hablar de un antes y un después. Mira, sin los médicos, sin la AMD y sin todo el sistema de salud del país, los medios de comunicación y todos los dominicanos de buena voluntad que enfrentaron ese enemigo invisible y pequeño que fue el COVID-19, que le permitió a Luis dirigir ese a través del Gabinete de Salud con Raquel Peña a la cabeza. Eso fue excelente para hoy tener inclusive los resultados económicos que dice el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu. Pero hay que decir que el Banco Central se ha manejado excelentemente bien. La Superintendencia de Bancos. Bueno, por eso usted fue reconfirmado. La DGI, por ejemplo, está en la Contraloría de la República, está también la Tesorería, presupuesto, además de aduanas y el Banco de Reservas, que Samuel Pereira ha demostrado, señores, para muchos que decían, que va, mire hermano, este muchacho, ese muchacho, mire, inclusive ha llegado más allá donde las águilas se atreven. Ahora ya está en Europa, en España, el Banco después de que pasó por Estados Unidos. Y después, ¿qué pasó por Estados Unidos? Regresó cuando fue la última vez a España, a Estados Unidos, donde ya había dejado establecido la base del Banco de Reserva. Pero hay que decir también el apoyo a la gran empresa, a la mediana empresa, a la microempresa en el Banco de Reserva. Y además esos proyectos turísticos que está apoyando el 40%, por ejemplo, el de Pedernales y otros más. Entonces, el gobierno, ese equipo económico, para mí ha sido excelente. Ha pasado con muy buenas notas. Mira, yo sobre el Banco de Reservas, creo que hay que hacerle un análisis aparte. Porque la estabilidad económica de la República Dominicana, ese dinamismo que hay en la economía informal, el mayor responsable es el Banco de Reservas. Crédito a tiempo, financiamiento a tiempo, o sea, y también ha viabilizado los retornos. Eso es lo importante, porque tú no puedes tener un banco prestando, sin que haya retorno a tiempo. La política del Banco de Reservas. Y sin ruidos. No solamente ha ido en auxilio de los pequeños productores y empresarios, de la pyme, sino que además ha viabilizado que esos productores tengan inversiones correctamente donde tienen que hacerlas, lo que le garantiza un retorno al banco, y este retorno entonces es lo que produce este crecimiento del banco, que es lo que ha dado esta estabilidad y este crecimiento, que hoy rondamos un 6 puntos y algo de crecimiento. En América Latina no hay un país que haya crecido como la República Dominicana. Lo importante es bajar la inflación. El crecimiento no es tan importante. Ha ido bajando. Pero lo importante es bajar la inflación. No es tan importante ahora el crecimiento. Ahora, el apoyo a la agroindustria, el apoyo a la agricultura, inclusive a través del Banco Agrícola del gobierno, tiene al país con abundancia de alimentos en todos los sentidos. Usted va a un supermercado y en una góndola nunca ha faltado nada, ni siquiera de mercancías importadas. Hay abasto. Además, usted anda por las calles, usted va a una esquina, por ejemplo, esquina Caliente, o a Isabel Aguiar, o va a cualquier barrio. O a la 41 de Cristo Rey. O va por aquí, por Gualey. Duarte con París. Por el puente del 17. O va a cualquier pueblo de la República Dominicana. Y hay suficiente comida, que ha sido uno de los éxitos de este país y este gobierno, también del sector privado, que ha apoyado esa política de producción agropecuaria del gobierno. Y además, otros países tienen dificultades en cuanto a la alimentación. Es verdad que aquí hay una inflación fuerte todavía, pero se ha ido estabilizando al paso.
Y además bajó el precio del barril de petróleo, inclusive así el subsidio que estaba cerca de 1.200 millones semanales bajó a 400.000 y pico. Sí. Y además ha bajado algunos precios lentamente. Pero la gente, es mira, la misión. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque vamos ahorita a hablar de los problemas de ya en la parte final, de la geopolítica y la economía, la situación de la inflación en Estados Unidos está 10 veces peor que aquí. bueno, Pero hay que pero son economías distintas. Pero hay que volver. Pues. No, como quiera. Porque Son no economías el distintas, referente, cuando aquí sociedades nosotros muy distintas. mira, cuando Estados Unidos tiene gripe, nosotros tenemos neumonía. Sí. Pero nosotros lo hemos manejado bien, como tú dices. El Luis Abinader está conduciendo ese gran barco y no lo va a dejar que naufrague. No y creo. por eso ya a 2 años de gobierno está garantizada la gobernabilidad y la gobernanza en la República Dominicana. Pero quiero decirles, amigos televidentes, y mi amigo Jesús María Hernández, de que volvemos con el tema ya de la política pura de la República Dominicana, donde vamos a analizar PRM y sus líderes, Fuerza del Pueblo y sus líderes, PLD y sus líderes y otros. Regresamos inmediatamente después de la pausa. Jesús, regresamos acá. Jesús es un hombre de pensamiento libre. Naturalmente él sabe que una cosa es en el escenario y otra es detrás de la cortina. Miren, sí, pero hay una situación. espérate, José. Detrás o delante, yo valoro el ejercicio del presidente Abinader como muy positivo. Bueno, me ha sorprendido bastante tu retórica, tu exposición, pero muy buena. Mira, Jesús, hay una situación muy difícil para la partidocracia en la República Dominicana, especialmente para la oposición. El PRM, que está en el poder, está en el gobierno y está enseñando sus músculos y hará todo lo que esté al alcance el gobierno y Luis Abinader siempre dentro. ¿Cómo tú dijiste que quién que está en el gobierno? PRM. Ah, vos tú dijiste el PLD. No, PRM. Okay. Escuchaste mal, parece Okay. que el subconsciente está matando. Okay. Entonces resulta que el PRM, que está en el poder, que está aprendiendo a defender ya a su gobierno, porque es mejor, como decía alguien, estar arriba con presión y no abajo con depresión. ¿De quién fue que dijo esa palabra? No, déjalo hasta ahí. Entonces yo te quiero decir lo siguiente. El PRM en estos momentos, de acuerdo a las evaluaciones científicas que se han hecho, las que hace el gobierno, las que hacen empresarios, las que hace Hipólito Mejía, que semanalmente el expresidente Hipólito Mejía hace encuestas, le hacen encuestas, está por encima del 40% lejos. Y Luis Abinader, en la valoración como presidente de la República, apareció un 67%. Además, si las elecciones fueran hoy, dice que un 57% lo reelegiría. Cuando vemos, por ejemplo, hacia la Fuerza del Pueblo, partido nuevo, es decir, con sus letras, porque es un partido que viene de figuras políticas tradicionales. Además, hay que decir que es un partido que yo no le auguro futuro. Futuro por la sencilla razón de que ahí nadie tiene derecho a desarrollarse políticamente, que no sea Leonel Fernández, que es el faraón
que ha tratado de imponer, como hizo en el PLD, una dinastía. Mira, ahora puso a Omar Fernández, su hijo, como vocero, chocando inclusive con dirigentes tradicionales, en vez de dejarlo que madure un poco para que el año que viene ponerlo entonces como vocero. Eso le está creando un malestar muy fuerte. Un partido que no pasa de un 8 o un 9% en las encuestas, aunque Leonel está más alto, puede estar en un 22, 23, pero Leonel es como el Alcacerse, que usted lo echa en un vaso y sube la espuma y entonces baja. Su apoyo es volátil, no tiene esa firmeza. Cuando vamos al PLD, para que trates el tema, vamos al PLD, el Partido de Liberación Dominicana, que tiene como líder a Danilo Medina y tiene algunos precandidatos, donde está Margarita Cedeño, es vicepresidenta de la República, está Abel Martínez, está Domínguez Brito, y doña Marisa Hernández. Y no sé también. ¿Quién es esa? Bueno, yo la conozco. No, la conozco. Entonces, pero lo que suenan principalmente son eso. Y todo indica, de acuerdo a lo que veo como politólogo y más allá de la curva, que la candidata del PLD será Margarita Cedeño. No tengo simpatía por ninguno de esos del PLD. Naturalmente respeto su derecho que tienen a aspirar. No voy nunca a levantar cosas personales contra... Mira, eso a mí no me sorprende. Eso a mí no me sorprende porque ella es, dentro de los aspirantes del PLD, la que tiene un mayor background. La conocen más. Margarita. Pero no solamente eso. Tiene un mayor background, 2 veces vicepresidenta. De Danilo Medina. Y en estos momentos, la mujer, pienso yo, aunque hay algunos se debe sentir representada por ella. Hay algunos seguidores de ella que no tienen seguridad de que ella vaya a ser la candidata. Primero es la única mujer, después de doña Marisa Hernández, que tiene posibilidad de ser candidata presidencial en este momento. Eso le da a ella apoyo. ¿Quién es Marisa Hernández? Le da apoyo alto o bajo dentro del sector de la mujer. Vamos a hablar para concluir, para darte el tiempo, de los líderes, como hablamos del PRM, Luis Abinader. Bueno, doña Marita es una... Y Hipólito Mejía. Una mujer que tiene un liderazgo nacional. Bueno, ella va a tener que pagar aquí esa publicidad que tú le estás haciendo. No, pues tú estás hablando de los líderes y yo la considero a ella una persona con liderazgo suficiente. Le ha mencionado 7 veces y ya. le ha mencionado 20 en menos veces de más. 3 minutos. No, eso... Adelante. No, José. Pero mira, el PRM, como tú dijiste hace un ratito, tiene que entender que Luis Abinader es el gobierno del PRM y que todos los errores o todas las virtudes del gobierno del presidente Abinader se van a reflejar en el PRM, que es el partido que tiene que sustentar lo que yo entiendo es un hecho, una repostulación del presidente para el 24. El presidente tiene en su haber el gobierno y tiene una gestión muy positiva. Ahora, el PRM en este momento tiene que definir una situación. Porque el PRM ha estado un poquito letargado en torno al gobierno del PRM. Yo pienso que el PRM tiene todas las posibilidades de aportarle al presidente Abinader un 40%, y ese liderazgo personal que tiene el presidente Abinader complementar y llegar a una primera vuelta con un 53, un 54% y ganar las elecciones. Entonces, por ahí hay cositas que deben superarle en el camino y que yo pienso que la van a superar. Algunas pequeñas digregaciones que hay de personas muy importantes que yo sé que el presidente Abinader con esa capacidad que tiene de conciliación que le adorna. ¿Tú dices los caballitos de Troya que hay? No, yo no sé si son caballitos de Troya, son dirigentes que merecen todo el respeto y toda la consideración de mi parte. Entonces yo pienso que el presidente Abinader en su momento va a hacer una evaluación de profunda política nacional para que esos dirigentes que hoy lucen un poquito alejados de la línea del presidente, no del partido, pues se encajen en un solo proyecto. El proyecto que tiene que ser un apoyo unánime al presidente Abinader. El presidente no puede ir a una reelección presidencial dividido. Y no lo va a hacer dividido. Porque yo te digo, ni los dirigentes como don Ramón Alburquerque, por ejemplo,
don Guido Gómez Mazara, van a hacer lo que hicieron los PLDistas, ni lo que hizo el PRD en el 86. O sea, ellos son dos dirigentes bastante maduros que conocen el pasado y saben que los errores son catastróficos en política. Entonces yo estoy convencido que en su momento don Ramón Albuquerque y don Guido Gómez Mazara pues se van a sentar a una mesa y van a entender que en estas posibilidades, en estos tiempos, la única posibilidad que tiene el PRM de repetir el gobierno es precisamente con el presidente Luis Abinader Corona. Mira, Jesús, en Europa, en Estados Unidos, el mundo, cuando un presidente en ejercicio tiene las posibilidades de ir a la respostulación constitucionalmente permitido y también por los estatutos de su partido. Igual que aquí. No tienen derecho ningún dirigente a adversarlo internamente, porque realmente hay un problema serio en muchos políticos dominicanos de todos los partidos, que es la falta de madurez, la falta de inteligencia emocional, la falta de objetivos claros. ¿Qué buscas tú creyéndole echar jabón al sancocho? Cuando está muy claro, como tú lo has descrito, con esa sabiduría que tú tienes, de que realmente no tiene competencia Luis Abinader y que nadie en el PRM está en condiciones de hacer mejor papel que él. Ahora, yéndonos a dejarlo ahí porque no quiero tocar mucho ese tema, para que no vayan a pensar que tengo nada contra ninguno de esos dirigentes que son muy sensibles a su epidermis, decirle dentro de esa parte de que hay políticos que no entienden que cumplieron su misión histórica, que ya lo que ellos iban a hacer lo hicieron. Si usted llega 2 veces al poder consecutivo, o llega a 3, o llega a 2, y usted no pudo hacer lo que usted soñó cuando niño, ¿qué se le quedó que usted no pudo hacer? Pero ahora también no sabía que ellos tenían una escuela de cómo aprender a gobernar. Ellos son los que más saben gobernar, que deberían de pedirle perdón a este país por las indelicadezas que se cometieron en esos gobiernos, como se han cometido en otros gobiernos que no son los de ellos. Pero cuando usted es un político que respeta al país y al pueblo, un político es un instrumento de defensa de la gente para que resuelvan sus problemas y sus carencias acumuladas por el tiempo. O la política es eso también, de ir en beneficio de la sociedad y de la gente. Entonces esa persona, ese líder que ya cumplió su misión histórica, que difícilmente pueda ser presidente de la República, no imposible, porque uno muchas veces no puede serle alta de función política a nadie, pero no hay que olvidar que el PLD todavía es una fuerza política, una de las mejores organizadas del país. Y el PLD, que no pasó lo del PRD, que Miguel Vargas lo vendió a Leonel Fernández y a Danilo Medina por 10 pesos, y ese partido se sintió, los dirigentes tan ofendidos que se fueron todos a un nuevo partido que se llama PRM en un 98%. No ha pasado esto. Él pensaba que el gran líder, el gran Mesías, ellos iban a ir para allá. Ni siquiera Margarita, que debió de estar acompañándolo, está ahí. Porque el que va a la fuerza de pueblo donde está Leonel no tiene chance ninguno de aspirar, porque él es el aspirante permanente de ahí. Entonces, bueno, el PLD tiene su fuerza. Y como esas fuerzas están atomizadas, tú no te has dado cuenta, para este paso, que en estos días la oposición ha desaparecido, como que está de vacaciones. Mira. Han dejado solo al gobierno y al PRM. Pero como que no hay contrapeso. No te confíes mucho que aquí el día más claro llueve. Es la máxima de nuestros ancestros. Pero oye, eso de hacer fábrica para escuela para enseñar a gobernar, quien propone eso
también dijo que iba a hacer una fábrica de presidente. Entonces, hasta el 44. Si ese catedrático, que yo pienso que en términos latos, pues, no fue un buen presidente. Entonces, no creo que tenga la calidad para hacer una escuela, para enseñar a gobernar, porque su mejor escuela debe ser su experiencia, sus hechos. Por sus hechos lo conoceréis, dice la Biblia. Entonces, en vez de hacer una escuela, él lo que tiene que mostrar lo que hizo como presidente. Él. O decir que le faltó, porque ahora quiere volver a ser presidente, ¿qué le faltó por hacer? Comparto contigo 12 años como gobernante y hoy quiere volver a gobernar. ¿Para hacer qué? Exacto. ¿Qué le faltó al presidente Leonel Fernández que ahora quiere hacerlo? Pero hay un aspecto muy, muy importante, que quizás mucha gente no lo ve, porque hay que ver después de la curva, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez. Leonel está obsesionado, no con el PRM, no con el PLD, sino con Danilo Medina. Y Leonel va a hacer todo lo posible porque Danilo Medina no levante ese partido. Y quizás lo democratice, inclusive, porque Leonel mantuvo el partido como un cuarto cerrado, un cuarto oscuro, un claustro que nadie podía ver ni nadie podía hacer, porque una vez congeló el partido por 5 años, una vez congeló el partido donde nadie pudo aspirar y él solo hizo todo. Entonces, yo no creo que el presidente Fernández tenga la suficiente moral para decir lo que él está haciendo ahora. No la tiene para eso, porque él primero, esto es que estancó ese desarrollo de ese PLD. Mira, él lo estancó. El problema antes de la pausa es que si usted no fue capaz de unirse en el 2020, ¿cómo está tratando de unirse ahora para el 2024? ¿Pero con quién se va a unir? Con Danilo, porque él aspira a que le van a entregar el PLD. Y esa base de... Y Danilo va a aceptar eso. Y esa base de PLD que salió del gobierno y que hoy andan caminando por las calles de Dios, van a apoyar deambulando. Van a apoyar, no, yo no quiero comparar las cosas como los perros realengos, pero van a apoyar a Leonel Fernández, que fue responsable de que ese partido abandonara el poder. Porque vamos a estar claros en esto, Juan José. El mayor responsable de que el PLD saliera del poder no fue la grandeza de Luis Abinader, que es un hombre grande, sino esa división que encabezó el presidente Fernández. Bueno, vamos, antes de la pausa, a decirle que los amigos televidentes que analicen todas esas cosas que estamos diciendo. No quiere decir que estén de acuerdo totalmente con nosotros, porque la verdad nuestra posiblemente no sea la verdad de ustedes. Todo depende del cristal con que se mire. Jesús tiene su propia idea, yo tengo las mías. Así es. Y por eso este programa se respeta y trata de ser lo más objetivo y respetuoso posible. Cuando regresemos, venimos con la geopolítica, con la geoeconomía, con la situación mundial que se está dando, lo que está dando ahí en el estrecho de Taiwán, entre China, Estados Unidos, Taiwán, lo que se está produciendo entre Rusia, Ucrania, Europa del Este, y la crisis que ha creado eso a nivel de la inflación, a nivel mundial, la carencia de gas, de carbón, de petróleo, de granos, como esa guerra innecesaria, que vamos a decir a qué nivel está en estos momentos la situación de Putin, de Rusia y Ucrania. Y Estados Unidos ha estado pendiente, y los ingleses, en eso. Regresamos inmediatamente después de la pausa. Estamos acá de nuevo en tu programa Hablarte la Verdad. Cuando hay la pausa así, nosotros
conversamos cosas que no se pueden decir en el aire, naturalmente, de una política sideral. Mira, Jesús, lo que ha vivido el mundo, inclusive después del COVID-19, esa crisis que creó, como dijimos al principio, económica, social, física, muertes, miedo, pánico, problemas emocionales, mentales, trajo diabetes, sobrepeso, obesidad, una serie de enfermedades de hipertensión. Cerca de un 60% de la población mundial está obesa o sobrepeso. Aquí un porcentaje de más, casi 3 millones de diabéticos y de problemas renales ni se diga, hipertensión y problemas del corazón. Y aquí mismo en Estados Unidos el estrés son cerca de un 70% de la población mundial, especialmente también en Estados Unidos. Mira, cuando Rusia y Putin inventaron entrar a Ucrania, parece ser que pensaban que iban a tomar esa nación independiente y soberana en 6 días. Ellos pensaban que con una caravana de 100 kilómetros de tanques, equipos blindados, cohetes, aviones, helicópteros, barcos, además de drones, pero la inteligencia rusa parece que falló y la inteligencia ucraniana los engañó. Y eso también lo dicen los analistas ingleses, los analistas americanos, de que él pensaba que los soldados ucranianos todos se iban a sublevar contra Zelensky y que el pueblo ucraniano lo iba a recibir con flores. Pero, como dicen en el pueblo mío, le salió la vieja. Esa columna de 100 kilómetros, cuando intentaron llegar a Kiev, que quedaron a 40 kilómetros de la capital, se lo destruyeron todo. Le dieron al de adelante, le dieron al del medio, le dieron al de atrás. Se habla que en estos momentos ellos han perdido aviones de los más modernos, todo tipo de aviones, más de 300 aviones, más de 300 helicópteros que son una máquina de fuego y de muerte. Barcos, cerca de 20 barcos, inclusive el barco insignia de ellos. Han perdido aviones insignia. Mira lo que le ha pasado ahora mismo a Crimea. Fue un cigarrillo que prendieron un fósforo. No, eso fue los ucranianos que le metieron unos cohetes allá y le destruyeron 9 aviones sofisticados y el aeropuerto. Se habla de que Rusia ha perdido cerca de 75,000 soldados entre muertos y heridos y más de 4,000 tanques, y además la desmoralización de su ejército. Una serie de jóvenes que le dijeron que iban como a hacer entrenamiento y fue para entrarlos a morir a Ucrania. Muchos miembros de ese ejército se han integrado y se han quedado en Ucrania. Ellos han matado miles de soldados ucranianos y miles de la población y le han desplazado cerca de 10 millones de ucranianos. Han destruido las escuelas, los hospitales, las zonas turísticas, la zona histórica. Han destruido poblaciones enteras, edificios, puertos, aeropuertos, los aviones, barcos. Pero Ucrania restableció su fuerza aérea y ahora mismo con los equipos militares que le está enviando Occidente, tanto Estados Unidos como Inglaterra, le están dando y no consejos. Inclusive ellos que pensaban que tenían el control total del sur de Ucrania y el este, lo han estado desplazando y han estado huyendo. Ahora lo están ubicando con fotografías donde ellos tienen enterrado su lanzacohete y entonces van un dron, unos drones inclusive se usan para juegos, le ponen unas granadas que eran obsoletas y cosas, y van y lo ubican y entonces lo envían ahí directamente, ahí ¡pam!, lo destruyen. Hay que ver cómo
destruyen toda esa maquinaria. Algunos decían los países más poderosos de la Tierra, amenazando que va a tirar la bomba atómica, que le va a tirar, que si Finlandia y Suecia se adhieren a la OTAN, le va a entrar, que también lo decía de Lituania y Lituania, lo decía Polonia, el mismo Ucrania, ya perdió Ucrania. Esa frontera entre Ucrania y esos países suman más de 2.000 kilómetros de frontera. Mira, es que... Sí, ya finalmente por lo de los granos han tenido que ceder para sacar los granos de Ucrania. Ya hay más de 12 barcos que han sacado de allí, y además está planteando de hacer especie de una tregua por 6 meses Rusia a los ucranianos, pero quedándose ahí. Pero ellos lo que tienen que salir de ahí, para ver si se dice la inteligencia inglesa y americana, que para ver, y la ucraniana, para ver si ellos se restablecen y pueden recuperar la cantidad de armas que le han destruido y militares que le han matado, o soldados, porque Ucrania es una de las mayores productoras de armas de todo tipo, y eso se lo han ingeniado para armar de todo, para hacer que Rusia pase de ridículo y sea una vergüenza en estos momentos. Mira, José, obviamente que el mundo no estaba preparado para este conflicto de magnitud tan grande que las consecuencias 5 días después comenzaron a sentirse a nivel global. El hecho de que Rusia invadiera Ucrania en febrero y tomara los alrededores de Odessa, Mariupol, inmediatamente puso un freno al tránsito marítimo. Ya en estos momentos el Mar Negro está siendo surcado con los barcos cargados de grano que van sobre todo al Asia Oriental, van a África. Y en ese sentido, pues la guerra ha dado un gran golpe al desarrollo de la humanidad. Ha detenido ese desarrollo. Una guerra que Occidente, aunque metió la mano por debajo, pero no tenía por qué cargar con esa gran responsabilidad de destrucción que está hoy pagando los hermanos de Ucrania. Y los mismos soldados rusos que han visto llegar el diablo. Lo llamaron, pero lo vieron llegar. Y esa guerra nos va a nosotros a llevar a un gran atraso universal. Fue innecesario. ¿Cómo recuperar nosotros lo que esa guerra ha destruido? Pero todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. La guerra ha traído algo malo, que es la destrucción, pero también ha traído algo bueno, que es la unidad de Europa y Occidente. Estamos más unidos que nunca. La OTAN hoy es una sola fuerza. Inclusive han ingresado países que antes veían a la OTAN como algo difícil, y hoy están ya en la OTAN. Entonces Estados Unidos juega un papel importante, como Alemania, el canciller, después que se negaba a enviarle ayuda a Ucrania, inclusive ayer volvió a reiterar que enviará más armas a Ucrania. Y los ucranianos que están peleando por su tierra, los rusos están peleando por algo que no les pertenece, y eso tú decías que es lo que ha contribuido a bajar la moral de la Guardia Rusa y a elevar la moral entonces del ejército ucraniano. Además ha habido golpes muy específicos a Rusia. Si es verdad que Ucrania ha recibido muchos bombardeos en escuelas, centros culturales, cuarteles, residencias que han pagado sin tener nada que ver con eso. Ucrania ha dado golpes muy específicos a Rusia. Por ejemplo, en esta semana pasada le mataron lo que ellos llamaban la mujer de la muerte. Una ucraniana que se nacionalizó rusa y que era la persona que ellos hacían circular en Ucrania como soldado para ejecutar soldados ucranianos, y esta mujer fue localizada y asesinada prácticamente por las fuerzas ucranianas. Lo que nunca se había visto es perder tantos generales y tantos oficiales de alta graduación. Cerca de 20 generales y más de 500 oficiales. Hay que decir también que antes de esa guerra, Putin estaba como uno de los presidentes mejor valorados del mundo, más querido. Y querido, y Rusia iba muy bien, y la gente lo admiraba a Rusia.
ha provocado con eso, inclusive, que salgan de allá decenas de empresas, pérdida de empleos. Hay una situación ahora mismo Y millones de tensa. rusos que están concorriendo en estos momentos. Hay una situación tensa ahora mismo en el mismo Rusia. Se han muerto misteriosamente más de 10 magnates rusos. La situación no está nada fácil. De todas maneras, la guerra no ha sido buena ni para Ucrania ni para Rusia. Por cierto, que hace unos 5 días mataron al mayor exportador de grano de Ucrania, a él y a su esposa. Sí, no, un bombardeo. Pero ya como estamos llegando algo al final, injusto. Queremos decir que lo que queremos es la paz. Así mismo como vale un ser humano ruso, vale un ucraniano, sí, así es, o vale un americano. Evitar esas tensiones que hay en Europa del Este y que pueda llegarse a la paz, que llegue a un entendimiento. Y que Rusia debe entender, y Putin y el Kremlin, que deben salir de Ucrania. Mira ya dónde va la cosa, que posiblemente pierdan hasta Crimea. Sí. Y han destruido hasta los aeropuertos. Oye, ¿por dónde va la situación? Y finalmente, lo que queda un minuto, el asunto del estrecho de Taiwán. Y la cuestión de China y Estados Unidos, que es bastante tensa, eso volverá a su estado natural. Y como tú decías, el mundo va a ser ahora más poderoso económicamente. Los países europeos no van de nuevo a estar a expensa de la dependencia de Rusia ni de ningún país para su energía, y porque esto le ha dado un ejemplo muy grande. Y además, yo creo que después que pase toda esta situación, tanto Rusia como los demás países volverán de nuevo a la diplomacia y a entenderse. Bueno, ojalá que así sea. Señores, hemos estado acá en su programa Baluarte de la Verdad con Jesús María Hernández, que nos agradaría que con frecuencia nos acompañe aquí, porque la verdad es que este programa se ha hecho muy ameno y el tiempo ha pasado como el agua entre los dedos, suave, firme, como cuando uno le pasa la mano a los pétalos de rosa. La política es ciencia y arte. Decía Juan Pablo que es la ciencia más pura y más digna después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. No engañemos al pueblo. Nos vemos en la próxima.